Zu Beginn dieser Predigt möchte ich dir En el comienzo de esta prédica te quiero contar una historia corta. Había un profeta viejito que estaba en el camino con un joven que aprendía y él se iba de iglesia a iglesia y él profetizaba y fue invitado en una familia que vivían en un estado muy pobre. Y el profeta sabía sobre lo que esa familia quería pedir y esa familia era tan pobre que solo tenía una vaca que solo daba poca leche. Y vino el profeta y dijo, la vaca de ustedes morirá. Y es todo lo que dijo y se fueron. Y el aprendiz le dijo, ¿cómo puedes decirles eso? Y él dijo, porque eso fue lo que escuché de Dios y Él hará algo bueno. Y entonces un día vino ese aprendiz, se paseó frente a la casa de esa familia y vio un tractor. Y él entró junto a esa familia y preguntó cómo pasó. Y entonces preguntó el aprendiz cómo pasó eso y ellos dijeron que después de que el profeta les dijo que la vaca iba a morir, ellos compraron otra vaca y ellos vendieron la vaca y con el dinero compraron semillas para la cosecha, cosecharon y desde ahí siempre les va bien. Y a veces predicamos y tú te preguntas si tiene sentido para ti, pero le pido a Dios que así como esa pareja, tú recibas bendición. Que tengas fe y que recibas bendición y es creer fuertemente es un tema de la prédica que hoy terminará y vamos a ver Colosenses 2, 9 al 10 y antes que veamos el versículo bíblico vamos a hablar sobre de cómo cómo escuchamos la palabra de Dios y cómo dejamos que nos influya la palabra de Dios está para escuchar, para que actúe en nosotros, para que la palabra de Dios quiere traernos más cerca de la palabra de Dios y justamente esos dos ejemplos que hoy veremos nos quieren traer la fe más cerca. Porque sin fe no es imposible gustarle a Dios. Y también otra cosa que podemos ver en la palabra de Dios, si vemos, Dios nos quiere mostrar su corazón mediante su palabra, su carácter y también darnos impresiones en nuestros corazones porque la palabra de Dios es como un espejo para ver cómo se ve la cosa alrededor de nuestro corazón. La palabra de Dios también tiene imágenes, tiene siluetas sobre Jesucristo. Y también siluetas sobre lo que vendrá todavía. También dice en un versículo que las palabras de la Biblia hablan de mí, de Él, que quieren hacer que Jesús llegue a ser grandes y vamos a comenzar con el primer punto. Nuestra fe debe tener su meta en Jesucristo. Jesucristo mismo es el comenzador y también el terminador de nuestra fe. Y si nos concentramos con la palabra fe, no podemos
debemos dejar a Jesús de lado, sino que debemos mirarle sobre todo a Él, a los versículos que hablan de Él. Y también José es una silueta sobre Jesús. Y hoy vamos a vamos a entrar en esa plenitud de la llenadura de Dios. Y vamos a leernos Colosenses 2, 6 al 10. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesús, el Mesías, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, como fuisteis engañados, rebosando en acción de gracia. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estéis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo mismo tenía una meta en la vida, que era la meta de Dios, que estaba en plenitud de la naturaleza divina. Dios tenía eso para su querido Hijo. El Padre en el cielo amaba a su Hijo y Él regaló a su Hijo y Él fue nacido mediante el Espíritu Santo y Él llegó a ser más sabio. Y el Padre habló y dijo con una voz temblorosa: este es mi Hijo, escúchenle a Él. Él es de mi completo gusto. Y Jesús era alguien que se dejaba llenar de esa plenitud de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo y en Él era visible que Él tenía la plenitud. Y eso también podemos ver en José. José era un amado de su padre. Jacob le amaba muchísimo y él le daba regalos, él le privilegiaba. Y eso era buenísimo para José. Él también tenía sueños como su padre. Jacobo soñaba, por ejemplo, de la escalera al cielo. Jacob siempre tenía otra vez sueños. Y en ese momento que José tenía ese manto puesto, él también comenzó a soñar de la plenitud. Si somos llenados del Espíritu Santo, algo de la plenitud de Dios viene en nuestras vidas y hace más rico nuestra fe. José soñó que él estaba con sus hermanos sobre el campo y solamente todas esas plantas solo se arrodillaban frente a José. Y los hermanos se enojaron y los hermanos le comenzaron a odiar en ese momento. Y José soñó que la luna, el sol y 7 estrellas se arrodillaron frente a él. Y él dijo, con todo eso, y el Padre le dijo: cállate, imagínate que tú sueñas que la plenitud está en tu vida. El faraón un tiempo más tarde dijo sobre José: hay otra persona en la que está la plenitud del Espíritu Santo como en ti, José. La herencia divina vino sobre José, así como fue venida sobre Jesús cuando estaba en el Jordán. Nos es regalado la plenitud de Jesucristo, que dice que paz sea con nosotros, que así como a mí se me hizo, y pídanle al Espíritu Santo que venga en su vida para que sean llenos. Y eso también pasó con José.
Jacobo mandó a José junto a los... José se hizo sobre el camino junto a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Sus hermanos estaban enojados, llenos de odio hacia él, y ellos dijeron que vamos a matar a ese soñador. Y eso también querían hacer con Jesucristo. Es lo mismo. En el Juan 11 también leemos eso. Si nuestra meta es Jesucristo, no siempre vamos a ser saludados de manera amable en este mundo. Puede ser que nos rechacen. Nuestra fe tiene que tener la meta en Jesucristo, y así como Jesús fue rechazado, así como él fue un tiempo difícil, así también José se fue por un tiempo difícil, y así también nosotros podemos ir por un tiempo difícil y aprender de José. Él se fue y encontró a sus hermanos, y ellos dijeron: queremos matarlo, queremos terminar con sus sueños, con su vida. Pero Dios le protegió porque él era de su voluntad. Y entonces ellos le tiraron a José en el pozo, y José gritó por auxilio a sus hermanos, y ellos comían ahí arriba. Y él tenía miedo y él pidió por dignidad. Así también Jesús gritó hacia el Padre y pidió que haya otra solución. También el pozo es una imagen sobre el bautismo. Los que buscaban la vida, los que buscaban la justicia de Dios, de ese pozo están hechos. Si nosotros tenemos a Jesús, también podemos decidirnos para bautizarnos, para que podamos poner de un lado nuestra vida vieja. Jesús también fue bautizado, y José fue sepulcrado en ese pozo. Su propia vida fue sepulcrada, fue terminada, no físicamente, pero psicológicamente. El Colosenses 2:11 nos dicen que recibimos que hemos terminado nuestra vida vieja, que sepulcramos nuestra vida por medio del bautismo. Y así también Jesús pudo decir después del bautismo, mediante Juan es el bautizador, que él ahora se va en el servicio. Y él no tenía ninguna otra opción que darse a lo que Dios decidió para él. Y así también José fue vendido por 20 monedas. También a lo mejor tú vas por momentos en donde fuiste vendido, en donde serás vendido, en donde a lo mejor tuviste un divorcio, una enfermedad, donde personas no quieren lo que Dios decidió para ti. Pero Dios quiere hacer algo bueno con tu vida, así como lo hizo para José. Dios tiene la última palabra sobre tu vida. Su meta para ti es completa. A lo mejor tú vas por tiempos difíciles y te preguntas si tiene sentido, si tu fe tiene sentido, pero tiene sentido si tu meta es en Jesucristo.
¿Qué hizo él cuando, qué hizo Dios cuando, para que Jesús sea llenado? El Espíritu Santo le mandó en el desierto. Y tú te preguntas, pero él dice que él es mi hijo amado y tú le mandas al desierto. Y así también José fue vendido y tuvo que ir de Egipto en el desierto. Tuvo que atravesar el desierto y así a veces también nosotros vamos por medio del desierto. A lo mejor estamos en situaciones de las que ya no podemos salir solos. A lo mejor, ¿quién desea ya tener enfermedad o tener dolor o tener un accidente? Pero José también sintió, yo estoy en él, él es todo lo que yo tengo. Él estaba arraigado en esos sueños que él veía en esas cosas que él veía en sus sueños. Él estaba arraigado en la fe. Y así Jesús estaba también arraigado en la fe y fortificado en la fe, así como les fue enseñado desde jóvenes. Y cuando vamos por tiempos difíciles, se muestra si somos fortificados en la fe. Sí. Estamos arraigados en fe, en gracia. Y José fue rechazado de manera dolorosa por medio de sus hermanos. A lo mejor también vas por tiempos difíciles, pero te quiero motivar que vayas fuertemente en la fe, que a pesar del dolor, que estés arraigado en Jesús y que vayas fuerte en la fe. Antes que termine con este primer aspecto, quiero leer un versículo de Jeremías. Tú eres alegre si tú confías en Jesús, en el Señor, y si el Señor es tu confianza misma. Da tu confianza a Dios y no te rindas. Sé alguien que dice que no me rindo en mi fe, en mi confianza, porque así serás como un árbol que está plantado junto a aguas. Y tú lanzarás tus raíces y no tendrás temor, porque tú vas a estar verde y siempre vas a tener fruto, dar fruto. Creer fuertemente es el secreto de la plenitud de Jesús, de Dios. Y que puedas descansar en Él y que Dios siempre esté contigo. Así cuando los hermanos de José le vendieron, le quitaron el manto y le pusieron sangre al manto y le trajeron a Jacob y Jacob lloró. Si tú eres engañado por engaño, por mentiras, nunca el Padre igual te ama, nunca tú puedes ser separado del amor de Dios. Él también ve lo que es tu meta final. Él tiene para ti la plenitud de la vida. Vamos junto al segundo punto de la prédica. En Jesucristo está toda la plenitud de la naturaleza divina.
la plenitud de la naturaleza divina. Él es una imagen sobre ese Dios invisible. Vemos la manera de ser de ese Dios llega a ser visible. ¿Y qué hizo Jesús cuando salió del desierto con la fuerza del Espíritu Santo? Él sirvió en esa plenitud de la bendición. Él sanó a personas. Él resucitó a muertos. En Jesús esa plenitud se puede ver. Él es el médico que te cura. Él es el libertador que te libra de todos tus problemas. Él es tu respuesta porque Él es la respuesta porque Él tiene la respuesta sobre todas tus preguntas. Él es la fuerza en medio de tu debilidad. Y tú puedes decir, yo estoy alegre porque Dios es Él es mi Salvador, Él es mi esperanza. Si ya no tienes esperanza, Él es la creatividad, Él es la solución para todos tus problemas. Él es el médico, el libertador, la esperanza, la vida. Él es todo. Todo lo tenemos en Él. Y en Jesucristo la plenitud de Dios es corporalmente visible. Porque la vemos que es linda, que está llena de gloria, que llegó a ser totalmente humana como nosotros. Así como José fue vendido como esclavo y así como fue bienvenido a Potifar, Jesús también fue vendido por Judas Iscariote por 30 monedas. Y Él llegó a ser parecido a nosotros. Jesús ya no vivía su propia vida. Jesús, la plenitud de la vida. Dios mismo decidió humillarse y llegar hasta la cruz. No es poco lo que tenemos en Jesús y lo que podemos ver en Él. En Él está todo el principado y potestad. Y José estaba en el castillo de Potifar. Y José, todo lo que él hacía, le iba bien, porque Dios le dio eso. Todo lo que él hacía, él lo podía hacer. Así que hasta Potifar se dio cuenta que Dios está con él, que Elohim está con él. Y así también Potifar fue llegado a ser bendecido por medio de José. En Colosenses 2, 28 dice que toda la plenitud de Dios quiere vivir en ti. Imagínate que tú estás en tu lugar de trabajo o en la escuela y Dios te quiere bendecir con esa plenitud de la vida y a ti te va todo bien y tú recibes que todo te ande bien. Él es el que te da la capacidad de hacer cosas. Él es tu solución si tú necesitas una solución. Y José fue bendecido tan fuertemente que en medio de ser vendido, que hasta Potifar se dio cuenta que él está lleno de la plenitud de Dios.
und dich in diese Fülle hineinbringen. Y así quiere estar Dios contigo y traerte en esa plenitud mediante tu fe en Jesucristo. Stell dir vor, wie Y freudig imagínate und así glücklich como dein Chef oder dein qué Lehrer alegre va a oder estar sein tu wird, jefe o da kommt tu plötzlich Fülle, göttliches Dios, Leben zum tu Vorschein. profesor, si de repente ellos se dan cuenta que Ein viene plenitud en tu Verkaufssklave in vida. Hebräer, der plötzlich Así der Chef im Haus des un obersten esclavo Leibwächters. vendido de Was repente für ein llega a ser Moment. el jefe Die en la Fülle casa de Gottes Potifar. leibhaftig. Jesus wurde Eh, erhöht. Ihm wurde der Name gegeben, mediante der la über plenitud. jedem anderen Jesús también Namen, fue wo sich exaltado, jedes a él Knie le beugen fue wird, im dado Himmel, todo el auf nombre Erden und unter de der todos Erde. los Und nombres. dieses Auge wird sehen, er ist der, der Y ese über ojo alles verá, erhöht wird. Él es Und el que heute, es exaltado sobre todo wir haben y que manchmal fue so exaltado. Situationen wie in Ägypten, A veces tenemos wo situaciones wir como en merken, wir Egipto, brauchen diese Fülle donde des nos Lebens in damos unserem cuenta que Alltag, in necesitamos esa Geschäftssituationen, plenitud in Prozessen, wo wir de durch la vida Schwierigkeiten gehen. en Und Gott möchte dir diese Fülle des Lebens dificultades, geben, dieses Bekommen, dass du das Leben en el hast in voller Fülle trabajo. und genügend. Gott ist die Y Dios Fülle, quiere que die tengas du esa in deinem plenitud. Leben selbst haben kannst und du kannst Dios sie in es la ihm auch plenitud selbst que tú entdecken. mismo puedes tener Und en bei tu dieser vida Fülle hat auch y einen la Test. puedes descubrir también en Él. Ich möchte Y dich también toda la einladen, plenitud tiene un darüber dir interés. Gedanken zu machen, was der Test der Fülle ist. Quiero que War pienses en lo hervorragend que auf es diesen el Moment, test als dieser de hübsche la junge Mann, die plenitud. Bibel sagt, er sah sehr gut aus, er war Eh, wunderbar hübsch und erfolgreich. Ab diesem Moment, dass er in der höchsten Position war, hatte die Frau von Potiphar ein Auge oder Potifar beide era Augen auf ihn muy, geworfen. José era muy Und lindo sie y war él sauer auf ihn recibió una und posición sagte, muy fuerte. ¿Y demütig, cuál fue la wirklich prueba en esa demütig, situación? Porque sagte la sie, esposa de komm Potifar lo Josef, encontró lass uns muy etwas bello zusammen haben. y se Täglich fijó en él. war er Y él unveranfechtete estaba Versuchung. todos los Täglich días war er in der Prüfung. bajo Und er sagte, wie sollte el so ein coqueteo de großes ella. Unrecht Ella trató und de gegen meinen Herrn und seducirle meinen Gott y sündigen? así Das tue ich. Und eso täglich, fue su prueba. beharrlich sagte er Él nein. dijo Wenn todos du in los die Fülle días, Christi no, hineinkommst, wirst du si auch so quiero, einen Test si haben. quieres entrar Und en la es widerspricht sich plenitud nicht. de Wenn du in die Fülle Jesús, Gottes entonces hineinkommst también und vas a dann tener dabei esa in clase ihm de Christus die pruebas. Fülle des Lebens hast, heißt das nicht, dass du ein Leben hast ohne Anfechtungen Eso und no quiere Prüfungen, decir que ohne si tienes la Versuchungen, plenitud de sondern du Dios, wirst no in quiere deiner decir Versuchung erleben, wie der que tendrás una vida libre de pruebas, no, sino que vas a ver cómo el Dios que te dio toda la potestad sobre el tierra y el cielo te da la fuerza para resistir. Jesus selbst wurde ja auch versucht. Wir können dies lesen im Hebräerbrief 4,15 heißt es. Jesús mismo fue tentado, pero Él era libre de pecado, así que Él puede sentir con nosotros. Y en la plenitud de la vida hay pruebas. También puede ser que que sean tentaciones o que alguien te persiga, pero Jesús dijo no. José también dijo no al pecado. La plenitud de Jesús, la plenitud de Dios está siempre siempre queda en la línea de la palabra de Dios. Y José tenía ese temor de Dios que tenía, que le daba temor de hacer lo malo. Si tú estás tienes la plenitud de Dios, entonces dirás que no quieres pecar, que quieres ser fiel, que quieres ser limpio, que quieres resistir. Yo no quiero tomar nada de lo que no me pertenece. José también dijo no. Y Pastor Tom Lehman habló unos días atrás sobre que no nos dejemos engañar por medio de filosofías o enseñanzas falsas. Y Jesús, para él era claro abrirse solo a ese fundamento de Dios y no a otros fundamentos.
Y así estamos probados. Dios es la vida, Él es la plenitud de la vida, Él es mi tesoro de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ya alguna vez pensaste que Dios que tuvo toda que tuvo la plenitud de Dios en sí, fue sentenciado injustamente? Él fue golpeado, y así también José fue sentenciado injustamente. Así, cuando la mujer de Potifar no recibió a José, ella engañó a Potifar y le dijo que José quería algo de ella. La plenitud de Dios también te puede traer en momentos o dificultades que tú no elegiste, pero Dios está contigo. Nuestra fe debe tener su meta en Jesucristo. Jesús fue el sentenciado, el que golpeado, el burlado, el que fue despreciado, que fue sacrificado y en la cruz. Y José, después de que fue esclavo, llegó a ser encerrado en la cárcel, a pesar de que él no hizo nada malo. La plenitud de Dios tiene en sí que tú puedes ser sentenciado injustamente, pero la bendición de Dios va a quedar contigo aún en la cárcel. Y la plenitud de Dios vino sobre José, y el Señor estaba con José. Y así también el más alto en la cárcel vio que el jefe de la cárcel vio que la plenitud de Dios está en José. A lo mejor tú tienes que ir por enfermedad o por un divorcio o por otros problemas, y la plenitud de Dios igual está contigo. A lo mejor también si estás en un país donde no aprendiste ese idioma desde pequeño o pequeña. El padre estaba con Jesús cuando él fue golpeado, cuando le hicieron cosas malas, cuando fue sentenciado. Y así Dios está también contigo, aun cuando vas por un tiempo difícil. Nuestra fe es la meta en Jesucristo. Él es la plenitud de la vida. Y vamos junto al tercer punto y último punto. En él José estaba en esa cárcel, en ese lugar que él no eligió, solo que era injusto, y la plenitud de Dios se mostró otra vez frente a José. Y también otros dos siervos del rey fallaron a Faraón, y ellos se fueron. José tenía que cuidarle a ellos, y ellos soñaron algo y ellos estaban tristes, y José vio eso y él preguntó qué tenían, y les dijeron que empezaron a contar sus sueños, y uno vio una viña y ahí solo había tres había muchas uvas, y él tomó uvas y sacó vino de ellas, y él le dijo que él va a llegar otra vez a estar en su servicio.
Y él soñó también de ese pacto de sangre que ahora tenemos en Jesucristo, que hemos sido traídos en Él a plenitud. Fuimos traídos a plenitud mediante el pacto de sangre. Y así dice en Colosenses 2, 19, 20 que tenemos paz y que estamos ese pacto está señalado con la sangre, y José tenía un entendimiento en la cárcel de lo que iba a venir todavía mediante Jesucristo. Si estamos, por ejemplo, en una situación difícil, como estamos en una cárcel, podemos pensar que tenemos ese pacto de sangre con Dios. Ese pacto con Dios, que tenemos esa plenitud mediante ese pacto del Señor. Él es la plenitud de la vida y en Él tenemos esa plenitud porque Él dio su vida y porque Él dio su sangre y la sangre siempre está parada para vida. Es una señal para vida. Y él escuchó el segundo sueño del panadero, que él tenía muchas canastas con pan sobre su cabeza, pero no el pan no se multiplicó, sino que las aves vinieron y comieron del pan que estaba sobre su cabeza. Y entonces José comprendió a ese hombre morirá. Y es una imagen sobre Jesús porque porque Jesús también dijo: mi cuerpo va a ser quebrado. Y eso es una imagen sobre él, porque el cuerpo de Jesús tenía que ser quebrado para nosotros. Y así dice en el primero de Colosenses: y mediante su cuerpo somos reconciliados con Dios y tenemos paz con Dios. Ese cuerpo nos da derecho de tener comunidad con Dios. Y piensen en lo que dice, lo que Él hizo para nosotros. Él fue crucificado por nosotros. Y si tenemos esa plenitud, si queremos esa plenitud, pero esa siempre, la vida llena de plenitud siempre está relacionada con lo que Él hizo. Somos herederos de esa bendición divina. Cuando José interpretó esos sueños fueron cumplidos también. El siervo del rey olvidó de esos, olvidó a José, y él soñó después de esas vacas gordas que comieron a las vacas flacas, y también el faraón soñó otro sueño que era que había esas plantas gordas, espigas gordas, y que ellas comieron que las flacas comieron a las gordas. José le sacó el faraón le sacó a José de la cárcel porque ese siervo le dijo a su faraón: yo conozco a uno
que puede interpretar sueños. Y así Dios usó a José para impedir que todo el pueblo muriera por un periodo donde faltaban alimentos. En la Biblia nos revela la manera de pensar de Él. Nos habla de lo que Jesucristo hizo, de lo que viene en el futuro, en la presente, y somos guiados en esa plenitud de ese entendimiento que Él tiene. Y Él le dijo al faraón que ahora estamos buscando un hombre que pueda José no solamente tenía una interpretación por lo que iba a venir, sino también que tenía una solución. Dios quiere usar tu vida para que seres humanos sean salvados. Si Dios te guía en la plenitud, Él quiere que tú la uses, que te sirva para ayudar a que personas se puedan convertir, que puedan ser salvadas justamente en momentos de dificultades donde faltan cosas. Dios te dio esa plenitud para que personas puedan ser salvadas. Tú no tienes esa plenitud para que vivas una vida en lujo, sino que tu vida sirva para ayudar a que personas puedan convertirse a Dios, para que puedan ser llevados a ese reino de Dios. Y José fue usado para que muchas personas no murieran de hambre en ese tiempo, porque él tenía la solución mediante Dios. Él fue usado mucho. Y así también es con Jesús. Él murió para que muchas personas sean salvadas, y así también Dios te quiere usar para eso. ¿Alguna vez pensaste lo que significa el nombre José? Eso significa Dios da. Dios añade. Él también te quiere usar para que otros lleguen a ser añadidos, para que puedan escuchar las palabras de la vida, que puedan comer de la semilla. Y así también Dios hizo con José y con Jesús. Así también eso quiere Dios contigo. Él también te quiere llevar en la plenitud, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Imagínate que Dios le da una visión a un faraón, un sueño a un faraón, y Dios puede cambiar todo un reinado, porque Él es el Señor sobre su cabeza. Él hoy también es el Señor de todo el tiempo, de todas las generaciones. Él también quiere traer tu vida en la plenitud. Él quiere llevarte en su meta. Y ahora venimos junto al final de esta prédica. ¿Qué pasó con José cuando fue vendido con 17 años? Cuando sirvió 13 años y hasta llegó a estar en la cárcel. Y después de 7 años, ¿qué pasó? A José se le fue regalado una mujer. El faraón le regaló una mujer.
Dios no solo dice, yo te doy una tarea, sino yo también te doy una mujer. Y él llegó a tener mucha riqueza en su vida mediante Dios. Él llegó a tener 2 hijos y le llamó a su primer hijo Manases. Dios me deja olvidar todo lo difícil. Si tú llegas a estar en la presencia de Dios, si tú te das cuenta que Dios enriquece tu vida, que puedes tener más sabiduría y conocimiento, entonces también puedes olvidarte de todo lo difícil. Dios te quiere regalar también eso, un momento de bendición tan grande que puedes olvidar toda la injusticia que te pasó. Y su segundo hijo fue Efraín. Dios me da doble fruto en la tierra de mi sufrimiento. Dios te quiere dar doble fruto. La plenitud de Dios no está limitada. Dios también puede darte el doble de lo que tú ya tienes o de lo que Él te da. Si tú dices, yo quiero más fruto, yo quiero ver más, Dios te puede regalar un Efraín. Él te puede regalar una familia. Él es el que te regala un matrimonio. Él tiene súper respuestas sobre tu vida. A lo mejor te preguntas, ¿dónde está mi hombre? ¿Dónde está mi mujer? Y si Él tiene dispuesto eso para tu vida, tú vas a llegar a conocer a esa mujer o a ese hijo. Y si Él planeó eso para ti, también vas a tener hijos. Y José ¿qué pasó con él? Él también se reconcilió con sus hermanos. Y cuando llegó a ver a su padre Jacobo, después de 22 años, ellos llegaron a llorar. Dios quiere restaurar tus relaciones. Él te quiere dar reconciliación. A lo mejor hay personas aquí cuyas familias donde necesitan reconciliación con sus familias. A lo mejor Dios te quiere regalar un Manases y también te quiere regalar un Efraín, una bendición, un fruto que sea multiplicado. Le pido a la Ben que vengan hacia adelante y quiero terminar con este mensaje. Dios es un Dios que te llamó para tener plenitud. Él es la cabeza de todo conocimiento, de todo poder. Dios es un Padre que te ama. Si tú te das cuenta que este mensaje fue mucho, que lo debes escuchar otra vez, pero Él te habló en medio de esta situación, entonces quiero que